correctamente, se vea correctamente desde las oficinas del director general del ISSSTE, Martí Batres, a quien le agradezco mucho que nos reciba. Con mucho gusto, Vicente Serrano. ¿Cómo te va, Martí? Bien, 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 eres bienvenido y todo tu equipo también. Siempre. Muchas gracias. Y vale la pena esta oportunidad porque inicia una profunda transformación en el ISSSTE después de el tiempo como jefe de gobierno. Llega esta invitación para hacerse cargo de una institución que ha pasado tiempos complicados, Martí. No es enchilame otra, no es un paquete fácil, pero se han presentado 25 puntos para la transformación del ISSSTE, ¿no? Presentamos 25 puntos para la transformación del ISSSTE. Esa institución necesita un refuerzo importante en varios sentidos, por varias razones. Una de ellas es que tiene una estructura ya con una cierta antigüedad. Y también los salarios de los médicos son más bajos, los salarios del personal médico son más bajos en el ISSSTE. Ahora, no obstante ello, hay que decir que ya desde la administración pasada, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente, se empezaron a hacer varias cosas. Por ejemplo, un equipamiento nuevo de primer nivel, de última generación, muy importante. De igual forma, se nacionalizaron servicios que habían sido privatizados y también comenzó un saneamiento financiero de la institución. Sobre todo esos 3 puntos comenzaron en la administración pasada, entre otras cosas, ¿no? Pero hay más de 190 equipamientos de primer nivel que se incorporaron en hospitales. Hablo de equipos de hemodinamia, que son los equipos para atender infartos, para colocar marcapasos, destapar arterias, en fin, equipos de anestesia, todo equipos de imagenología, o sea, por ejemplo, resonadores magnéticos, tomógrafos, mastógrafos, entre muchos otros equipamientos que se distribuyeron, se colocaron en muchos hospitales del país. Esto se hizo en la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, también comenzó lo que se ha llamado la nacionalización del ISSSTE. Ese es un proceso muy importante porque en los mismos pues privatizaron todo, casi convertían en un cascarón al ISSSTE. En los hospitales había una empresa privada contratada para dar los servicios de hemodinamia, otra para los de anestesia, otra para los de hemodiálisis, otra para los rayos X, otra para osteosíntesis, otra para laboratorio, otra para banco de sangre, en fin. O sea, el hospital público estaba desarticulado. Entendiendo esto como que antes de Pedro Centeno, que Sí, claro. era el director Sí. en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, había un saqueo, era un botín el ISSSTE. Sobre todo en el periodo neoliberal. Correcto. O sea, convirtieron a las instituciones, y no solo al ISSSTE, a muchas, en mecanismos para hacer negocios, en instrumentos para hacer negocios privados. Y entonces se olvidó el interés general, se olvidó el interés público. La institución pública se diluyó o comenzó a diluirse y lo que predominaban eran negocios. Hay otros aspectos de los que hemos hablado y que hablamos ayer, pero aquí me refiero sobre todo a esta parte médica. Me refiero a ella porque en el periodo de licenciado López Obrador empezaron estas nacionalizaciones. Entonces empezó la nacionalización de los servicios de hemodinamia y de anestesia sobre todo, de imagenología. Esas nacionalizaciones acompañaron de la adquisición de equipos nuevos de última generación, pero que ya son del ISSSTE, Ahora, y se nacionalizaron varios hospitales. De hecho, acabamos de concluir el proceso de 3 que comenzó en la administración pasada y concluimos en estos meses. El 27 de diciembre se entregó ya totalmente el hospital de Villahermosa, que estaba administrado como asociación público-privada, en realidad privada, y ya es el ISSSTE ahora. Y el 1 de enero, los hospitales de Mérida
y de Tepic, Nayarit. O sea, 3 hospitales nacionalizados. 2 servicios médicos integrales, hemodinamia y anestesia, nacionalizados. Es decir, eh, recuperación de lo que era público para que vuelva a ser público. Esto sucedió en la administración pasada. Lo comento para decir que no partimos de cero, o sea, Claro. se empezaron a hacer cosas en la administración pasada y a partir de esta hay un siguiente plan, hay un segundo piso. En ese segundo piso de transformación le corresponde al ISSSTE trabajar 25 puntos que presentamos ayer, que no son limitativos, habrá más, se ¿Qué te agregarán dijo? otras cosas. ¿Qué te dijo la doctora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Martí Batres, para que llegaran a estos 25 puntos? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Cuál fue la evaluación? ¿O cuál fue la solicitud directamente de la presidenta? Por cierto, si se puede, nos podrías contar de una reunión que se sostuvo ayer, ¿no? En Palacio. Hay una mesa de salud, la preside la doctora Sheinbaum, la presidenta de México preside esta mesa de salud. Se reúne por lo menos todos los lunes, a veces en más de una ocasión, y ahí se abordan los temas de todo el sector salud. Los temas de la Secretaría de Salud, los temas de IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE. Entonces ahí presentamos diagnósticos, presentamos planes y también recibimos orientaciones e instrucciones de parte de la presidenta. Es, sobre esa base y sobre el trabajo en equipo con el conjunto de mis directoras y directores de las diversas áreas, es que elaboramos estos 25 puntos. A partir del trabajo en esta mesa con la presidenta y a partir de lo que nosotros mismos hemos trabajado. Lo que sí te puedo decir es que la presidenta estaba contenta con la presentación de estos 25 puntos. Estaba contenta. 25 puntos de los cuales destacas, aparte de lo que estás Bueno, mencionando. cada uno tiene su importancia, pero ahorita hablaba de asuntos de salud, pero voy a hablar de temas de vivienda, que es muy importante. Destaco que viene un paquete para ayudarle a 400,000 acreditados del FOBISTE. Les vamos a ayudar de diferentes maneras porque tienen situaciones diversas. Una muy sensible, a quienes ya han pagado más de 2 veces su vivienda o el crédito que se les dio para la compra de su vivienda, se les va a condonar el resto de Vas a hacer la llorar a deuda. muchas personas con esto que estás diciendo, Martí Batres, porque Esto hay es muy mucha importante. gente que ha estado arrastrando esta No, deuda, ¿no? que llega con nosotros y nos dice, pues, ya pagué 2 veces mi vivienda y sigo debiendo mucho dinero. O sea, ¿cuándo voy a terminar? Entonces, en esos casos, es para todas esas personas esta medida de condonación. Pero hay otras situaciones. Hay quienes no han pagado la vivienda, no han terminado de pagarla, no pueden decir ya la pagué 2 veces, pero están teniendo mucha dificultad, se les está acumulando el adeudo. Entonces también vamos a ver cómo ayudamos. Hay otros mecanismos como el congelamiento de los adeudos o, por ejemplo, las quitas, o sea, reconocer que hay adeudos excesivos en relación con los propios ingresos de la persona, su capacidad de pago y poder realizar quitas de tal forma que se le facilite que pague su crédito. Hay personas que ya están muy cerca de pagar todo, pero ya para el trámite de la liquidación pues los llaman a una oficina, los llaman a otra oficina, les piden de nuevo todos los papeles, o sea, una cosa interminable. Les vamos a ayudar a facilitar que ya liquiden, paguen, terminen y sean dueños de su vivienda. Hay otros casos de, por ejemplo, de quienes trabajaban en el gobierno y cuando trabajaban en el gobierno adquirieron un crédito de Fobiste y después dejaron de trabajar en el gobierno, pero obviamente siguieron siendo acreditados y se quedaron con esta deuda con el Fobiste. Como los ayudamos también, vamos a hacer acuerdos amistosos. Ahí no podemos descontarles de su sueldo una proporción para que vayan pagando poco a poco. Ahí lo que corresponde es hacer acuerdos, porque ya no están dentro del gobierno, para que puedan pagar. Le conviene al FOBISTE, que está recibiendo el pago, y le conviene a ellos que les facilitemos una vía, una ruta de pago para que se hagan sus viviendas. Entonces,
acuerdos amistosos, acuerdos de facilidades, congelamientos, liquidaciones, quitas, condonaciones, son las diversas medidas, y con esto esperamos beneficiar a un universo de 400,000 personas de acreditados. Sobre todo la más sensible, condonación de la deuda restante de quienes han pagado ya más de 2 veces su vivienda. Y hay otra cosa en materia de vivienda muy importante, que es la reforma que se planteó. Es una reforma que quiere hacer la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Esa reforma es para que el FOBISTE recupere la atribución de poder construir, mejorar, rehabilitar y adquirir vivienda para ponerla en renta a bajo costo o para que la adquieran los trabajadores a bajo costo. El FOBISTE tuvo una época en que construyó vivienda, construía unidades habitacionales y esas viviendas las ponía en adquisición a bajo costo a los trabajadores. Pero los neoliberales reformaron la ley para que el FOBISTE ya no pudiera construir vivienda. Y la única función que se le asignó al FOBISTE fue dar créditos. Sin embargo, muchos trabajadores de bajos recursos, como ganan poquito, no le ven utilidad al crédito que les den. Tómate, tocan 200,000 pesos de crédito, 300,000 pesos. Bueno, ¿en dónde encuentran algo por eso? Y estas medidas que se tomaron en la época neoliberal, pues solo beneficiaron al mercado inmobiliario Claro. privado, porque era, toma tu dinero y le compras al mercado inmobiliario. Entonces, Entonces, ahora, si ya se hace esta reforma, ya el FOBISTE podría contratar empresas para construir viviendas y hacer vivienda para los trabajadores y echar a andar una línea nueva que, aunque ha estado en la ley en otros tiempos, no se ha implementado, que es la de vivienda en renta para trabajadores. O sea, hay trabajadores que dicen, no me alcanza para comprar, pero puedo rentar y ya. ¿o necesito renta? Rentan y ya tienen vivienda por muchos años, por mucho Director, tiempo. entonces el mensaje es potente para los Sí, derechohabientes del claro. ISSSTE, una diferente relación incluso hacia los que deberían de beneficiarse y que han estado arrastrando pues estas formas tan perversas del neoliberalismo. Yo pienso, por ejemplo, en mi mamá, profesora rural, y me acuerdo muchas veces ir al ISSSTE para atención. Y la última vez que pasé por la clínica del ISSSTE en Navojoa, Sonora, pues siguen unas condiciones eh, eh, tristes, ¿no? Por mucho tiempo han estado abandonadas estas clínicas en diferentes partes. ¿Qué mensaje como director general le envías a esos que doctores, derechohabientes, trabajadores del Estado, que ven con buenos ojos y que a lo mejor con mucha esperanza esto que se está haciendo, Martí? Queremos hacer dos cosas ahí. Bueno, varias en el tema de salud. Ya mencioné en el tema de salud lo que se hizo con el presidente López Obrador. Ahora, ¿qué pensamos hacer en esta etapa? Queremos meter las clínicas de primer nivel. Bueno, ya las vamos a meter, ya empezamos todo el proceso al programa de La Clínica es Nuestra. Ese es un programa de mantenimiento, equipamiento, mejoría de las clínicas con participación comunitaria. Entonces, vamos a suponer, tenemos una clínica en una colonia, en un lugar del país, y esa clínica tiene su listado de derechohabientes, que son los que viven alrededor de la clínica, ¿no? Sean maestros, sean trabajadores de alguna dependencia del Estado. Se les va a convocar a una asamblea. En la asamblea van a elegir un comité. Ese comité va a recibir los recursos que les va a dar el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar nos va a ayudar. Y con esos recursos van a mejorar la clínica del ISSSTE. Ellos van a decidir qué obra van a hacer, de acuerdo a su sensibilidad como derechohabientes. Ellos saben qué falta. ¿Qué falta? No, pues que los pisos están destrozados. No, pues que el techo tiene escurrimientos, no está impermeabilizado.
o que, por ejemplo, no hay bancas para que los familiares esperen a, a sus seres queridos que están en consulta. O falta un sillón para el dentista, o falta una mesa de exploración para el médico. Ellos saben lo que falta, porque más cuando visitamos algún hospital nos dicen, falta esto, falta esto. Ahora yo he estado visitando hospitales en diversos lugares del país y veo las cosas que faltan y pienso en un programa como La Clínica es Nuestra y la gente que te dice, oye, falta esto, pues va a tener el recurso para hacer esa mejora. Entonces, a 565 clínicas de primer nivel se les va a incorporar el programa de La Clínica es Nuestra. Y eso nos va a permitir estas mejoras, Eh, lo cual va a ser muy bueno. claro, definitivamente es lo que ha estado por muchos años gritando esta comunidad de derechohabientes, ¿no? De mejoras. Recuerdo que estaba Martí Batres en la conferencia de la mañanera del pueblo, como le llama la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio cuando le hice el planteamiento sobre los servicios privados y cómo muchos mexicanos, como no funcionan al 100 todavía las clínicas del ISSSTE o los hospitales del IMSS, pues buscan en las clínicas privadas los servicios que necesitan y muchas de estas clínicas privadas abusan. Por eso es tan importante lo que se está haciendo, para que llegue un punto en el que la gente pueda confiar en la clínica del ISSSTE o en el hospital del Seguro Social sin necesidad de exponerse a los abusos como los que creo que fuimos objeto en mi familia, por el caso de mi papá. ¿Y a dónde voy? ¿Hay alguna forma también de evitar que los doctores se pasen de lanza, director? Porque conozco de casos en los que los doctores atienden en el ISSSTE, pero resulta que mejor por el lado privado, en mi práctica, te lo hago más rápido el procedimiento o te da resultados más rápidos que a través del ISSSTE. No sé si te han denunciado estas cosas. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Varias cosas al mismo tiempo. El tema que planteas va desde las condiciones materiales que se requieren hasta el asunto de la voluntad y la ética de quienes participan, intervienen en los procesos médicos y de curación. Mm, Menciono algunos elementos. Por ejemplo, uno de ellos es mejorar las condiciones para realizar cirugías, intervenciones en los hospitales. Si tienes en el hospital público tecnología de primer nivel, ¿no? Ya mencioné, tienes el aparato de resonancia magnética y tienes los aparatos de anestesia, y tienes las salas de cirugía, y tienes las salas de traumachoque, tienes, en fin, tienes todo lo necesario, disminuyen esas presiones de las que comentas, ¿no? Entonces, lo tenemos. Yo me acuerdo cuando era niño que mis papás, que son maestros o eran maestros, mamá ya falleció, papá acaba de cumplir 90 años, pero me acuerdo que de niño nos decían algo así cuando se presentaba un problema de salud de algún maestro y se iba a atender a un hospital privado. Entonces decían mis papás, no, ahí no tienen los instrumentos, van a tener que irse al 20 de noviembre. Y esto mostraba la realidad anterior al neoliberalismo. Estoy hablando de los años 70, que los aparatos de más alta tecnología estaban en los hospitales públicos y que mucha gente que iba a un hospital privado no encontraba los insumos necesarios o la tecnología necesaria para su atención. Entonces, hablando de medicina nuclear o hablando de estudios de diagnóstico a fondo o intervenciones quirúrgicas de muy alto nivel, se tenía que hacer en un hospital público, que es donde estaban los instrumentos para ello. Como tú sabes, en toda la era del neoliberalismo se abandonó el sector público. Cambió esto, ¿no? Se abandonó, se dejó de invertir, se precarizaron los servicios, se cayeron los salarios de los médicos y se buscó que la gente optara por
pagar los servicios médicos. Ahora bien, hay servicios médicos que son muy caros, hay operaciones que salen de 300,000 pesos, que muchas familias no las pueden cubrir, no las pueden pagar, o tratamientos que son muy onerosos. Por eso es tan importante que existe el servicio público. Yo respeto los servicios de salud privada y también he acudido en algún momento a ellos, y combino, ¿no? Y he acudido a los públicos, pero tiene que existir el sistema público, porque es el que tiene que dar la cobertura general, es el que tiene que dar la cobertura general. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, la salud es un derecho y por lo tanto, si es un derecho de la gente, pues es una obligación del Estado. Y para continuar, pues porque hay muchísima gente que no tiene los recursos para sostener un procedimiento, una curación, una atención en un hospital privado y tiene derecho a ser atendida bien. Entonces, Por eso ahora, es doble pecado que los doctores que atienden en el ISSSTE muchas veces saquen a los pacientes a su servicio privado cuando sabes que el pueblo está... eso no debe ocurrir. Ahora, un doctor puede trabajar en ambos sistemas. Mientras cumpla en el sistema público, no tenemos problema. Y aquí sí nos interesa, pues que aumente la productividad quirúrgica. O sea, Claro, que quien está en el hospital público, pues haga todas las cirugías que pueda hacer, todas las intervenciones. Eso es importante. claro. Ahora, ahí es un tema de conciencia, es un tema de transformación cultural, es un tema de infraestructura, de tener, pues tenemos aquí todo lo necesario, ¿no? Tenemos la sala de hemodinamia, aquí haces la intervención contra un infarto, tienes los insumos necesarios, tienes los medios de contraste, tienes las áreas de recuperación, tienes todo. Eso es parte de lo que tenemos que ir proveyendo. Y además, por otro lado, también está el tema del salario. Queremos aumentar el salario al personal médico. Entonces, ¿le vamos a exigir más? Pues también Hay que cumplirles. tenemos que nivelarles con los del IMSS en el sector público para tener eh, salarios iguales o muy similares, ¿no? Director, ¿y los pensionados? Recuerdo que en mis visitas a Sonora se acercan pues ex profesores míos o amigos o hasta mi ex doctor, le mando un saludo al doctor Ramos, que me hablaba de los pensionados del ISSSTE, que en algún momento también se cambió esto de salarios mínimos a... Bueno, es que se hizo una reforma en el 2007, una reforma neoliberal, se hizo con Calderón. Y a partir de ahí se le golpeó durísimo el ISSSTE en muchos terrenos. Uno de ellos es que se le quitaron las facultades al FOBISTE para construir vivienda de interés social. Otra es que a partir de ese momento pues, empezaron a privatizarse muchos servicios médicos en los hospitales, servicios integrales. Y otro punto, pues es que se privatizaron las pensiones. Como sabes, a partir del 2007 empezó el sistema del ahorro individualizado. Es un esquema que se copió del Chile de Pinochet, o sea, la privatización de los sistemas de pensiones, la individualización, y entonces cada trabajador es el que ahorra para su pensión en lo personal. Y se terminó con el ahorro solidario, con el fondo solidario intergeneracional. Entonces ese fue un cambio que se dio en el neoliberalismo y se le entregó a los bancos, a través de las AFORES, las pensiones de los trabajadores. Entonces, los trabajadores, en, cada vez en mayor proporción, ya quedan dentro de los esquemas del ahorro individualizado. Para enfrentar esto hubo una reforma que impulsó el presidente López Obrador, con el objetivo de que estos trabajadores que están ahorrando para su pensión de forma individualizada y van a tener pensiones muy pequeñitas, puedan tener una compensación que les da el Estado
para nivelar su pensión y tener cuando menos como pensión el salario medio registrado en el IMSS, el salario promedio registrado en el IMSS, que ahorita anda en 16,000, 17,000 pesos. Entonces, si de tu pensión te van a tocar 1,000 pesos al mes, 500 pesos al mes o algo así, el, el gobierno va a apoyar para nivelar esa pensión. Esa es una medida que ya se tomó, que también es necesario tenerla en cuenta. Es una iniciativa que impulsó el presidente, ya se aprobó y hay mecanismos para hacerla viable. Esto va a ser de una gran ayuda. Y no obstante, hay que seguir revisando el tema de pensiones y hay que ver cómo apoyamos a los que tienen pensiones más bajas. A nosotros la presidenta nos pidió este, em, revisar mecanismos y estudiar cómo podemos apoyar a los que tienen las pensiones más bajas. Director, siempre una figura atacada, tienes tus odiadores y pues a mí me causa mucha gracia que te quieran atacar ahora hasta por los paquetes de vacaciones del bienestar. A mí me parece sensacional, a mí me parece una iniciativa importante, una iniciativa innovadora, pero también veo que no soportan los odiadores que promuevas estos paquetes del AIFA al Tren Maya Bueno, desde el ISSSTE. aquí te diría dos cosas importantes, interesantes. Lo primero, la derecha mexicana, los conservadores, los odiadores, en fin, como los neoliberales, como los llamemos, han sufrido una derrota terrible. Se fueron haciendo chiquitos, pequeñitos. La coalición conservadora llegó a tener prácticamente el 100% de la representación en el Congreso. El 100%, mi querido Vicente. Y ahora no tienen ni la tercera parte en el Congreso. Juntos, PRI, PAN. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, lo que sucedió es que la ruta neoliberal de la que ellos encabezaron le hizo mucho daño al pueblo, empobreció a mucha gente, quebró a mucho pequeño empresario, desmanteló muchos servicios y derechos, como lo que estamos describiendo. Ellos durante todo el tiempo que gobernaron. ¿Qué pasó? La crisis de la deuda y de la inflación con Miguel de la Madrid, el tema de las privatizaciones con de la Madrid y Salinas, el asunto del error de diciembre, el aumento al IVA en medicinas y alimentos con Cedillo, el Fobaproa con Cedillo, las privatizaciones de las pensiones Los con ferrocarriles Cedillo también. con Fox y con Calderón. Eh, la privatización de los servicios eléctricos. Entonces se fueron echando en contra a todo el mundo. Luego la reforma punitiva en contra de los maestros, la reforma antilaboral que se hizo a finales del sexenio de Calderón, de flexibilidad laboral. Entonces, pues mucha gente salió perjudicada, perdió sus empleos, sus salarios se achicó, perdieron los apoyos sociales. Entonces, pues toda esa gente no quiere ese modelo. Entonces viene un modelo diferente, ahora con el 2018, con Andrés Manuel López Obrador, y en este modelo que llega a partir del 2018, aumenta el salario, crecen los programas sociales, se recupera el sector público eléctrico, se recupera el esquema jurídico de las empresas públicas, ahora con la doctora Sheinbaum, que envió una iniciativa al respecto. Se saca gente de la pobreza. Se disminuye la desigualdad. 9,5 millones de personas, según el Banco Mundial, salieron de la pobreza en México. Entonces, pues hay otro esquema, hay esperanza, se demuestra que hay otro horizonte. Se frenaron los permisos para la explotación de minas a cielo abierto. Ahora se están aprobando reformas para frenar el uso del fracking en la explotación del petróleo porque se desperdicia mucha agua.
para ponerle un alto a los transgénicos, porque terminan con nuestro maíz nativo. Entonces, incluso hay reformas en favor de la protección de los animales, por no mencionar las reformas en materia de vivienda, en materia de pensiones que hemos comentado. Bueno, hay otra ruta distinta en el país. Hay una pensión de adultos mayores completamente universal que beneficia a todos desde los 65 años de edad. Se están generando otras alternativas educativas, como las universidades del bienestar a nivel nacional. Aquí en la Ciudad de México, la Universidad Rosario Castellanos, Nueva Universidad de la Salud. Los muchachos reciben beca, todos los que están en bachillerato reciben beca, con el licenciado López Obrador, ahora con la doctora Sheinbaum, todos los que están en secundaria van a recibir beca. Entonces, pues es otra visión del país que tiene mucho consenso, que no es la del sacrificio neoliberal, porque el sacrificio neoliberal no era de que te vamos a sacar de la crisis y toda medicina es dolorosa, pero luego va a venir el auge, la jauja. No, eso no sucedió nunca, ¿no? Más concentraron riqueza en unos cuantos, eso fue lo que sucedió. Nunca chorreó. Sí, nunca goteó, ya no digamos que chorreó, nunca Ni gotas, goteó, ni gotas. menos llovió. Entonces, pues la gente tomó una determinación, hizo a un lado ese proyecto y quienes defienden ese proyecto están muy enojados, están muy resentidos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que diga uno, haga uno, pues les enoja, les molesta, ¿no? ¿Sabes qué? En lugar de, como buenos mexicanos, ponerse contentos de que otros mexicanos que estaban en condiciones precarias avancen, progresen, eso es lo que debería darnos felicidad. Tú sabes que te respeto y que te admiro. Y también hay que reconocer tu camino cuando era muchísimo más espinoso y complicado desde la izquierda. Vienes desde abajo. ¿Quién es? Porque, a ver, Martí Batres, te toca ser a nivel partidista dirigente, te toca ser legislador, te toca acompañar a Andrés Manuel López Obrador. Ahorita te comento, pero sí quiero contestar lo del turismo 4T. Está bueno, venga. Porque el ISSSTE no solo es una institución de salud, el ISSSTE tiene 22 prestaciones sociales diferentes. 22. 22, o sea, es una institución de da servicios de salud. Tiene pensiones, y dentro de las pensiones hay pensiones diversas, pensiones por accidentes, pensiones por discapacidad, pensiones por viudez, jubilaciones, tiene una infraestructura de cuidados, estancias de bienestar infantil, tiene también a su cargo estancias de día para adultos mayores, tiene también funciones recreativas, tiene Ixtewixtla, que es como el Huastepec del Iste, así como el IMSS tiene un Huastepec, tiene un centro vacacional, tiene además, por otro lado, entre sus funciones la posibilidad de dar préstamos personales, tiene la posibilidad de dar préstamos para la adquisición de vehículos o motocicletas, tiene también servicios funerarios. Acá hay muchos, nunca lo hubiéramos imaginado todo esto que estás mencionando, Sí, claro. Martín. Tiene además las funciones de vivienda a través de Fobiste. Tiene por otro lado las responsabilidades, entre sus responsabilidades, las tiendas de Superiste tienen funciones de abasto, que por cierto ahora las tiendas han ido mejorando, han crecido sus ventas 33% ahora en este cachito que nos ha tocado estar. Y tiene, entre otras atribuciones para echar a andar programas turísticos. No es que estemos inventando algo, la función ya existe. El ISSSTE tiene un área para promover el turismo social entre sus trabajadores. Sale por ahí alguien para atacarnos y dice, no, en lugar de programas de turismo deberían de apoyar a los hospitales. No, hay que apoyar a los hospitales y de todas maneras tenemos que lanzar programas de turismo. Ahora, cada área tiene su cajoncito. Claro.
No es que tú digas, los recursos de las pensiones los vamos a pasar a hospitales. No, no es así. Nada más se pueden utilizar en pensiones esos recursos, porque los derechohabientes pagan diversos seguros en sus contribuciones. El seguro de salud, lo de vivienda, en fin, cada, cada prestación tiene un respaldo financiero propio y por lo tanto tiene un cajoncito presupuestal propio. Entonces, el ISSSTE tiene la función de promover el turismo, ¿no? Hubo una época en que existió el Turiste como órgano desconcentrado, ya no es desconcentrado, ya forma parte de las unidades centralizadas, pero hay un área que tiene esa función y es una prestación a la que tienen derecho los trabajadores. Entonces, bueno, pues en cada una de las áreas estamos haciendo algo. Por eso son 25 puntos para la transformación del ISSSTE. Y hablamos ayer de salud, que es el tema principal, de vivienda también. Hablamos de pensiones, hablamos de préstamos, hablamos de tiendas, en fin, hablamos de turismo, entre otros temas, hablamos de una serie de temas. Pero además, qué bueno que los trabajadores puedan acceder a programas de turismo social y que puedan acceder a servicios turísticos a más bajo costo que los costos que da el mercado. Yo creo que te critican porque están preocupados, como dicen que el AIFA tiene la torre ladeada y el Tren Maya ha sido No, 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 no que no se vaya a caer en un cenote el Tren Maya. no les gusta, ¿No les gusta? no les gusta que se haya avanzado. Entonces, Claro. imagínate que en un sexenio, no a lo largo de varios sexenios, en un sexenio se construyó el aeropuerto Felipe Ángeles, se construyó el aeropuerto de Tulum, se rescató Mexicana de Aviación, se hizo el Tren Maya, el tren transísmico, La una refinería. refinería a Dos Bocas y otras cosas que no se conocen, una serie de carreteras, se rescató el sistema de riego en Nayarit, en fin, o sea, los Y, caminos de Oaxaca, los caminos artesanales. y para la mafia de las medicinas y para los mafiosos de la salud, el rescate del ISSSTE, del IMSS, así que Ahí va ese proceso, ¿no? uh-huh. Y evidentemente, pues hay algunos por razones ideológico-políticas no les gusta, otros porque sintieron lastimado algunos intereses, en fin, pero lo que sí te puedo decir, nuestra responsabilidad es que el trabajador tenga acceso a las diversas prestaciones que señala la ley. Entonces tenemos que desarrollarlas. Y ahí entra lo del paquete turístico, cuando te les gusta. Pero en Por efecto, cierto, hay que aprovecharlo por el AIFA y al Tren Maya. ¿Qué más quieren? no, 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 es más, o sea, te vas al Venga, AIFA, Martí Batres, venga. te vas al AIFA, te vas al aeropuerto Felipe Ángeles, tomas un avión de Mexicana de Aviación, aterrizas en el aeropuerto de Tulum, te hospedas en los hoteles Tren Maya, viajas en el Tren Maya y visitas el rescate arqueológico que ocurrió en estos años en esa región. Estoy hablando de 6, 7 cosas diferentes que forman parte de un patrimonio nuevo creado al calor de la cuarta transformación y en el sureste, Claro. además. Cosa que es importante para que se nivele también los ingresos en el país. Me critican y no me importa cuando digo que te admiro, que te respeto y te agradezco la generosidad. Tú siempre has sido muy generoso con Sin Censura, con tu servidor, con este equipo que se dedica a desmentir a personajes, a odiadores y que creo que es cercano al pueblo, como la presidenta, a un planteamiento que le hacía en la última participación cuando me concede la palabra, esta cercanía que tiene el gobierno, dice, con el pueblo y por eso la aprobación. A lo que iba para cerrar, si me permites, salvo que tú quieras agregar otras cosas, director, eh, ¿te ha tocado pasar desde la lucha en las calles con Andrés Manuel? ¿Te ha tocado ser legislador? ¿Te tocó ser jefe de gobierno? Y nunca te he preguntado cómo es que decides hacerte cargo del ISSSTE, que no es una tarea fácil. ¿Qué ves hacia adelante, Martí Batres, después de tantos años en la lucha desde la izquierda?
¿cómo te ves? Porque te toca ser jefe de gobierno, y para mí, decía yo, a lo mejor ya le pegó a lo que algún día soñó Martí Batres, pero ahora como director del ISSSTE, ¿hacia dónde te ves? ¿Qué es lo que se busca, Martí, en esta lucha? Mira, yo creo que en el primer plano están los grandes intereses del pueblo y de la transformación. Y uno juega un papel en cada momento, en cada etapa, un papel diferente. Pero no podría decirte que he planeado estar en cada una de mis responsabilidades. No ha sido así. La primera responsabilidad pública que tuve fue en 1997. En ese entonces, hasta antes del 97, la izquierda estaba muy reducida. Había habido un primer empujón grande en el 88 con el ingeniero Cárdenas, pero después nuevamente tuvo dificultades fuertes para tener una representación importante, ¿no? Entonces, yo fui candidato por mi distrito. Pensaba en aquel entonces, bueno, si quedo en la lista plurinominal y al mismo tiempo en mi distrito, pues hago labor territorial y tal vez pueda llegar a diputado. No pensaba en que se iba a ganar mi distrito. Fui candidato en Benito Juárez, en la zona oriente de Benito Juárez, en aquel entonces, en 97. A ti también te decían en Pero la Benito Juárez como a mí, ¿qué haces aquí, mugroso? Le digo, pues, estoy comiendo, cabrón, déjame comer. En la del Valle, ahí. recientemente, ya con el calor político, ya ¿y tú? ¿Y por qué estás en la Benito Juárez? Entonces, pues ahí nací, ¿Qué quieres que haga? ahí nací. Casi toda mi vida he vivido en Benito Juárez, salvo cuando fui estudiante, viví 3 años fuera de la Benito Juárez, pero salvo eso, he vivido en la Benito Juárez, nací en la colonia Niños Héroes y he vivido en la Niños Héroes, en, ¿cómo se llama? Letramballe, en Narvarte, en Álamos, en fin, en otras colonias. Ahí he vivido, ahí he hecho mi vida. Desde niño, ahí he estado en las escuelas primarias, secundarias en Benito Juárez. Entonces, bueno, pero lo que te iba a decir es, gané mi distrito. Hice mucho trabajo territorial y además hubo una buena coyuntura. El ingeniero Cárdenas ganó en la ciudad. Andrés Manuel era el dirigente del partido, se ganó en muchos lugares del país. Entonces, fue un buen momento y yo no esperaba que fuéramos a ganar. Yo pensaba que iba a ser, pues, hacer talacha en territorio, ¿no? Y no solo gané mi distrito, sino que me eligieron coordinador parlamentario, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. Te lo pongo como ejemplo para decirte, no siempre es que uno tenga un objetivo determinado y se logra, ¿no? También la vida te va colocando en determinadas responsabilidades. De ahí pasé a la Cámara de Diputados y luego estuve en el gobierno con Andrés Manuel como subsecretario de gobierno y luego estuve con Marcelo como secretario de Desarrollo Social y, y después vino la creación de Morena. Tampoco esperaba ser el primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, ¿no? Eso ocurrió sobre todo porque en aquella coyuntura tomé una determinación que fue renunciar al PRD, que mucha gente no lo hizo luego, luego. Y entonces voy al primer congreso de Morena y pues, mucha gente reconocía ese gesto, ese hecho, y por eso me eligieron el presidente de Morena, ¿no? En el 2012. Entonces, yo he estado al servicio de la causa. Sí, sí lo pensé muchas veces, eh, ser jefe de gobierno. Estuve casi año y medio ahora. Fue formidable, fue un periodo en el que hicimos un montón de cosas. Hasta el último día, ya ni me dio tiempo de hacer una buena tanda de entrevistas sobre todo lo que hicimos. Me quedaste debiendo esa entrevista. Quedé Se está debiendo esa cumpliendo hoy. entrevista. Sí, en realidad se está cumpliendo hoy, pero ya no hablamos de esos temas. Claro. Pero hicimos un montón de cosas, ¿no? Zócalo peatonal, rescatamos la glorieta de Insurgentes que estaba
grave descomposición, entregamos mucha vivienda, hicimos la obra esta para recuperar el, la terminal de Pantitlán, que estaba ya toda inclinada, la nivelamos, una obra que hicimos la línea del trolebús en los Pedregales de Coyoacán, rescatamos el inmueble del Parián, que está en Coyoacán, que tenía con más de 25 años abandonado. En fin, rescatamos muchos espacios públicos y hicimos muchas cosas y reformas. Y además le dimos continuidad a muchas obras que había empezado la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, ¿no? Las obras en Indios Verdes, el CETRAM Indios Verdes, CETRAM San Lázaro, CETRAM eh, Martín Carrera. Hicimos otra planta de tratamiento de residuos sólidos, la planta de tratamiento de cascajo, las obras de drenaje, obras de agua, en fin, fue muy productivo ese lapso y estoy muy satisfecho. Además hicimos varias reformas en favor de la gente, ¿no? Le metimos al Código Penal el delito de corrupción inmobiliaria, aumentamos las penas muy severamente al tema de tala de árboles para que los talamontes no puedan salir fácilmente de la cárcel. También hicimos reformas para establecer el principio de justicia social en las funciones de los órganos de justicia. También para reconocer las diversas formas de propiedad en la ciudad, privada, pública, social. También reformas para ponerle límites al Airbnb, reformas para proteger los cascos de los pueblos originarios para que no sean invadidos por el desarrollo inmobiliario arrasador. En fin, estoy muy contento de ese periodo y sigue la transformación. Me invitó la doctora Claudia Sheinbaum a encabezar el ISSSTE. No, no es algo que yo me haya autopropuesto, algo así. Ella me invitó y yo acepté. Y estoy aquí en nuevos temas, nuevos hasta cierto punto, porque también he estado en temas sociales y también son de los temas que me apasionan, ¿no? Fui secretario de Desarrollo Social en la Ciudad de México en otro momento, entre 2006 y 2011. Y todo lo que es política social me gusta mucho. De hecho, el tema de política social ha sido mi tema académico. Claro. Mi tesis de licenciatura son los derechos de las familias en la Ciudad de México. Mi tema de mi tesis de maestría es sobre la construcción de derechos sociales universales en la Ciudad de México. Y mi tema de tesis de doctorado es sobre la construcción de derechos sociales en América Latina. Entonces, el ISSSTE tiene que ver con eso. Todo lo que te comentaba hace rato, salud, pensiones, vivienda, recreación, cultura, abasto, todos esos son derechos sociales. Entonces, estoy en un campo que me gusta y donde ayudamos a mucha gente. A mí Y se nota el engranaje, Martí. Claudia Sheinbaum, Martí Batres, Clara Brugada, son estos personajes que han ido acompañando, ¿no? Y todos los que vengan alrededor, ¿no? Bueno, tiene también su explicación. A la presidenta Claudia Sheinbaum la conozco desde hace muchos años. Ya muchos, más de 30. Se han pasado de lanza con la presidenta, con la misoginia, ¿no? Pero no han podido con ella. Ve el apoyo que tiene. O sea, trae un 80% de popularidad, de aceptación, de consenso. Y además ha hecho un trabajo muy puntual. O sea, no ha dejado espacio vacío. En terreno internacional, en el terreno del bienestar, en el terreno económico, en el terreno de la seguridad, en cada uno de los terrenos ha ocupado el espacio con iniciativas, con proyectos, está haciendo un gran trabajo. Y nos conocemos de todos estos años, ¿no? Coincidimos con ella, como ella lo ha comentado,
en el movimiento estudiantil, defendiendo la gratuidad de la educación pública superior cuando querían privatizarla a fines de los años 80. Y luego coincidimos nuevamente en el movimiento con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Coincidimos nuevamente en el gobierno de la ciudad con Andrés Manuel López Obrador. Coincidimos nuevamente en la lucha en la defensa del petróleo y luego en la formación de Morena, luego en el gobierno de la ciudad, ahora en el gobierno federal. Claudia es una gente que tiene varias virtudes muy importantes. Una es su formación, otra es su tenacidad, otra es su capacidad operativa y de cumplimiento de las cosas. Entonces, tiene una gran capacidad transformadora. Y Pues, además es una gente de izquierda, de principios. Entonces, coincido mucho es una persona con la que coincido mucho en las cosas que dice y que hace, ¿no? después de López Obrador, entonces, lo mejor está por venir para mí. Bueno, lo mejor empezó desde el 2018 y seguimos en ese proyecto. Es una nueva era, porque yo escribí en un artículo el otro día, eh, este, cómo nuestros críticos dicen, no, ¿cómo es que no se ha diferenciado el proyecto de Claudia del proyecto de Andrés Manuel? ¿Y por qué se habría de diferenciar? Si es el mismo proyecto. Los neoliberales compartieron un proyecto durante 6 sexenios. De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, compartieron un proyecto neoliberal. Los mismos proyectos. La reforma energética de Zedillo fue la de Fox y fue la de Peña Nieto después, independientemente de que hubieran pasado diversos procesos. La reforma de pensiones de Zedillo fue la de Fox y fue la de Calderón. Es decir, el mismo proyecto, la misma visión. Bueno, ahora hay una visión compartida entre lo que comenzó a hacer Andrés Manuel López Obrador y lo que empezó a hacer Claudia Sheinbaum. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, las Y ahora se universidades del amplía. bienestar, el IMSS Bienestar, la construcción de ferrocarriles, el aumento al salario, etcétera. Y ahora todo eso continúa y le agrega nuevas cosas Claudia Sheinbaum, como los programas para mujeres. Por ejemplo, el tema de la investigación científica es otro tema. La idea de ampliar los espacios para jóvenes que quieran estudiar a nivel superior. En fin, ella trae también sus propios temas que está incorporando a la agenda, la beca para los estudiantes de secundaria, pero es en el marco del mismo proyecto de una visión de estado de bienestar. Claro. Déjame desde aquí agradecerle a las miles de personas que están conectadas, desde las oficinas del director general del ISSSTE, Martí Batres, agradecerle a todas las personas, agradecerle al equipo de Sin Censura que haya hecho posible esta transmisión de la entrevista en vivo y en directo desde las oficinas del director general acá en Tlalpan. Gracias, Toño, gracias, Ceci, gracias, don David, gracias, Cintia, gracias, Yael, y sobre todo gracias a usted por vernos, por escucharnos, pero sobre todo por aguantarnos. Martí, Vicente espero que Serrano, sea muchas gracias. la primera de muchas ya como director general aquí en el ISSSTE. Pues lo que sí te puedo decir es que tenemos un poquito más de tiempo que en el gobierno de la ciudad. Ahí sí está, la presión estaba más fuerte, pero estamos a la orden y termino solo con una cosa. El tema de salud es una de las grandes prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum y mejorar al ISSSTE también es una de sus preocupaciones de la presidenta. Y nosotros estamos trabajando en esa misma idea para servir al pueblo de México Éxito, y ayudar en la transformación. éxito Muchas, por los derechohabientes, por la gente vulnerable, por la gente la gente de a pie que lo ¿sí? necesita. Por los Gracias. trabajadores y trabajadoras. Claro que sí. Gracias. Hasta pronto. Buenas tardes y que Dios nos bendiga.